En este ejercicio vamos a hacer la tuerca para complementar al tornillo del otro día. Vamos a empezar marcando el plano top, el superior, para hacer un hexágono y un círculo que nos sirven para extruir la tuerca. Vamos a hacer primero el hexágono y ahora un círculo. Aquí lo único a tener cuidado, y tampoco es tan importante, es que he intentado utilizar en el horizontal que me coincida la esquina del hexágono. Bueno, pues podemos extruir ya la pieza sin necesidad de cerrar el sketch, porque al darle a extruir se cierra automáticamente el sketch y nos propone una altura que tenemos que comprobar si nos parece proporcional o no. En este caso parece que sí. Si no, pues podéis ir tirando de la flecha hacia arriba y hacia abajo o hacer la modificación manualmente. Incluso podríamos decirle que quiero que la extrusión sea simétrica respecto del plano que hemos usado como base. Esto lo voy a dejar así, aunque es menos importante. El siguiente paso va a ser un nuevo boceto para hacer las piezas que me van a servir para comer un bisel a todo alrededor de la tuerca y también en el aro interior. Para hacer ese bisel abro un nuevo boceto sobre el plano frontal y quiero hacer aquí un triángulo y aquí una pieza que puede tener casi que cualquier forma. El triángulo lo puedo hacer circunscrito y fijaros que cuando hago un triángulo circunscrito tengo que tirar hacia la dirección en la que quiero que salga luego el vértice del triángulo. Sin embargo, cuando lo hago inscrito ocurre al revés. En el caso del polígono circunscrito, perdón, que es ahora, cuando sale al revés, vamos a intentar empezar en una altura intermedia fuera del borde. Y tiro hacia acá y reduzco el número de lados. Bueno, pues ya están hechos los dos triángulos. Ahora mi idea sería cambiar las dimensiones de cada uno. Para eso puedo tirar del círculo, saliendo de la herramienta de hacer los polígonos, y aumento el tamaño. Y en este puedo reducirlo un poco, aunque tampoco es tan importante. El asunto está en que este triángulo todavía lo podría mover un poco para que el bisel no sea tan pronunciado. Podría girarlo o hacer varias cosas. Por ejemplo, girarlo sería marcar uno de los vértices y tirar. Bueno, lo primero, antes de eso necesito un punto de pivote y no lo tengo marcado. Así que lo que voy a hacer es hacer que esta línea coincida en horizontal. Esta también coincide en horizontal, pues claro, no puede girar por eso. La única forma de girarlo sería quitar la restricción horizontal que tiene este punto. La suprimo y ahora al tirar de la esquina va a pivotar sobre el otro punto. Pues tiramos un poco y puedo ahora mover este punto hacia afuera para garantizar que al hacer la circunvolución se me comerá el trozo este y me hará un bisel. Bueno, pues esta parte solamente tengo que duplicarla respecto de un punto central. Y para duplicarla, lo más adecuado sería hacer una línea auxiliar que me sirva de eje de espejo desde el centro hacia afuera. Y como luego tendrá que girar sobre el eje central, pues también puedo hacer otra línea auxiliar que suba del punto central hacia arriba. Voy a dejar ya hecho la simetría. Para hacer la simetría tengo que marcar los tres lados de cada uno de los triángulos, darle a la herramienta de espejo y marcar una línea sobre la cual hacer el espejo. Esta parte está hecha, cierro el boceto, pero no voy a hacer la circunvolución hasta que acabe con la rosca. Para hacer la rosca tengo que hacer primero la hélice. Marco en la cara interior del cilindro, le doy a la herramienta de hélice y si veis que os sale el número de vueltas, quizás no os convenga este tipo de herramienta. Sería más interesante hacerlo por vueltas y altura.
Pero bueno, si no estáis muy seguros de todo esto, lo más correcto sería marcar altura y vueltas, porque vamos sobre una altura de 25 milímetros, haríamos 25 vueltas para que nos coincida una vuelta por milímetro. Vemos que todavía no se ha resuelto la entidad. Cada vez que veáis algo en rojo, podéis acercaros arriba y os aseguráis de cuál es el tipo de fallo. En este caso me dice que no puede resolver las entidades porque seguramente no he marcado bien el borde circular que necesita para hacerlo. El borde circular sería la parte interior, la parte de abajo. Vale. Cuando ya está marcada, pues sube la pieza hacia arriba. Coincide con que los 25 milímetros era la altura de la pieza extruida. Si no he tenido fallo, que también puede darse el caso de que me haya equivocado. Y si os interesa más bien hacerlo por la cantidad de vueltas, pues entonces podríais haber marcado la cara de la extrusión. En los dos casos son similares porque, como podéis comprobar, al final la extrusión sí ha tenido una altura de 25 milímetros. Entonces coincide el inicio y el final de la espiral con la altura de la cara. Si no, pues hay que tener más cuidado. Una vez que está hecha la espiral, como se puede apreciar al pasar sobre ella, empieza en un punto que está, a ver, coincidente con el plano frontal, y por lo tanto, como el triángulo superior del Sketch 2 está hecho sobre ese mismo plano, pues hay un punto de coincidencia entre las dos. Esto no es que sea importante ahora, pero sí que puede causar estorbos. Entonces habría que dejar de ver el Sketch 2 si no podéis trazar bien el punto o detectarlo, ocultarlo, o bien moverlo momentáneamente para poder acceder a este punto que vamos a necesitar. Porque ahora, en este punto, tengo que hacer otro triángulo, que va a ser el filete de la rosca. Le voy a dar al sketch, el plano sobre el que tengo que trabajar es el frontal también, y hago un triángulo, en este caso circunscrito, que no quiero que tenga el centro en el punto de la espiral, pero sí que quiero que esté en horizontal con la espiral. Así que me separo un poco antes de empezar a marcar el diámetro del polígono. Una vez que pincha un diámetro, reduzco para que sea un triángulo. Y como veis, se me queda en el interior. Necesito que el lado vertical coincida con el punto. La forma de hacerlo es marcar, saliendo de la herramienta polígono, marcar 1, marcar el punto y decirle que el punto debe coincidir con el punto central de la línea marcada. Y entonces se me mueve el polígono al sitio. El último paso va a ser darle una medida a uno de los lados. Como entre trozo de la espiral, entre vuelta y vuelta, hay 1 milímetro de altura, pues en el polígono este debe tener 1 milímetro de lado. Y con esto cerramos el sketch. Siguiente paso, hacer que este triángulo dé la vuelta a lo largo de toda la hélice. Para eso utilizamos la herramienta Sweep. Elijo como regiones a las que hacer la circunvolución el boceto y como camino de la circunvolución la hélice. Aparece un error. Dice que los resultados de esta operación se intersectan consigo mismos y que ajuste el perfil o el camino de circunvolución. Bueno, pues lo que vamos a hacer es primero recordar que no quiero una nueva pieza con esto, tampoco quiero añadírselo a la pieza 1, sino que lo que quiero hacer es quitárselo a la pieza 1. Y quitárselo tengo que indicar a quién se lo quito. Esto es el Merge Scope, que es el ámbito en el que se va a hacer la operación del sweep. Para eso pincho en Merge Scope y marco la parte 1, la puedo marcar aquí, para que me haga ese efecto. Y ahora vamos a intentar corregir el problema de las dimensiones volviendo a editar
el sketch 1. Y en vez de ponerle una dimensión de 1, pues le vamos a poner 0,99, que es de suponer que ahora ya no tropieza consigo mismo. Y si todo va bien, vemos aparecer la rosca. Bien, el por qué quería yo hacer el bisel es, como podéis comprobar en este punto, porque ninguna tuerca va a dejar que un tornillo se enrosque teniendo este lado aquí. Porque a partir del triángulo es cuando empieza la rosca. A partir de este triángulo no, a partir del otro que había, este de aquí, el pequeño. Bueno, pues vamos a hacer ahora la circunvolución de esos dos triángulos. Para eso, apretamos la herramienta de Revolve. Como caras para hacer la revolución vamos a marcar las del Sketch 2 y como eje de revolución el que habíamos hecho auxiliar en ese mismo boceto. Bien, y aparece ahora toda esa superficie que es el resultado. Fijaros que si utilizáis el slide el que hay, el deslizador que hay aquí al lado, cuando le dais completamente hacia la derecha, desaparece el efecto de la pieza que estamos haciendo. Y cuando vamos hacia la derecha, aparece la pieza nueva. Esta pieza no la quiero añadir, no es la operación que pensamos. La operación es borrarla de esa pieza 1 que teníamos. Ahora habéis visto el original y el resultado de la operación. Bien, pues esto sería el ejercicio de la tuerca terminado. Podemos ocultar las piezas, los bocetos que no queremos que se vean. Y ya estaría todo listo. Lo último sería ocultar también la espiral.